La pregunta que sigue nos dice, seleccionar el compuesto que no presente propiedades de anfótero. Ok. Anfótero. Un anfótero es una sustancia que puede actuar tanto como ácido como base a la vez. ¿Ok? Es una sustancia que puede ser un ácido o puede ser una base. Tiene ambas características, ambas propiedades. Un ejemplo o el ejemplo más claro es el agua. El agua puede actuar como ácido y como base a la vez. Entonces, ¿cuál de estas no es un anfótero? Aquí sí, pues hay que conocer un poquito más acerca de cada una de estas moléculas para poder saberlo. La respuesta correcta es la opción C, NaOH, ¿ok? Hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como su nombre lo indique, como su nombre lo dice, es un hidróxido, ¿ok? Es una base. Es una base. Y de hecho es una base fuerte, ¿ok? Se conoce como base fuerte. Porque hay bases débiles y bases fuertes. También hay ácidos débiles y ácidos fuertes. Y también hay ácidos conjugados y bases conjugadas. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Una base fuerte que solamente puede ser una base fuerte. Y nada más. Ahí se acabó. Igual, los ácidos fuertes también. Nada más pueden ser ácidos fuertes. Y punto. Ejemplo de un ácido fuerte, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. Todo lo que lleve nombre ácido es un ácido fuerte, a excepción de los ácidos orgánicos, ¿ok? Por ejemplo, bueno, este no es un ácido orgánico, pero por ejemplo, el ácido acético. El ácido acético es un ácido débil, ¿ok? Pero bueno, entonces, esto que tenemos aquí es el amoníaco. El amoníaco es una base débil, ¿ok? Una base débil. Todas las bases débiles pueden actuar como ácidos y como bases a la vez. ¿Por qué? Porque una base débil puede formar lo que es un ácido conjugado, ¿ok? Cuando una base débil se junta con agua, forma un ácido conjugado. Eso pasa con el agua. El agua puede ser un ácido débil o una base débil, depende de las condiciones del medio. En cambio, la base conjugada no. Ah, perdón, la base fuerte no. La base fuerte siempre será una base fuerte. Y esto pues es una acetona. Esto es la acetona. Es la acetona, ¿ok? La acetona también tiene propiedades afóteras porque por este grupo que está aquí, el grupo carbonilo. SO es un grupo carbonilo, es un grupo ácido y en presencia de agua también puede formar lo que es un ácido conjugado entre este grupo y los electrones libres que hay. La solución correcta, la C, hidróxido de sodio. La pregunta siguiente, igual, es de nomenclatura, no viene en su examen. ¿Okay? Estaría seguro de eso, de que no viene. La siguiente es una pregunta de química orgánica, así que tampoco nos es relevante. La siguiente también es una pregunta de química orgánica, así que tampoco es relevante. Es así. Ordenar los anhídridos de forma ascendente de acuerdo al número de oxidación del nitrógeno. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que calcular los estados de oxidación de cada una de esas moléculas para después ordenarlos. ¿Ok? Uno por uno. Vamos a calcularlos. O sea, que lo que tenemos que hacer es sacar la oxidación del nitrógeno en cada una de esas y ver cómo es y luego moverlo. ¿Ok? Ordenarlos. ¿Cómo calculamos estados de oxidación? Pues siguiendo las reglas, ¿verdad? La regla nos dice que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Siempre. Por lo tanto, así lo podemos hacer. Pero hay una manera mucho más sencilla todavía de calcular estados de oxidación en este tipo de moléculas. No sé si recuerden que ya les había comentado que cuando van a formular una molécula, ¿qué pasa con los estados de oxidación? Se cruzan, ¿verdad? Es decir, este numerito que está aquí, 5, en realidad es el estado de oxidación de este compuesto, este elemento que está acá, del nitrógeno. Y este 2 que está aquí, en realidad es el estado de oxidación de este que está acá, del oxígeno. Y así siempre sucede. Por ejemplo, aquí, este 3 que está aquí es el estado de oxidación del nitrógeno. Y aquí no hay ningún número, ¿verdad? Cuando no hay ningún número, suponemos que es un 1. Por lo tanto, este 1 es el estado de oxidación de este compuesto, de este elemento que está aquí. Aquí pasa lo mismo. Como no hay ningún número aquí, suponemos que hay un 1. Así que el 1 es el estado de oxidación del hidrógeno. Como aquí hay un 2, quiere decir que el 2 es el estado de oxidación del oxígeno. Pero ojo, considerando los signos, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona eso. Entonces, sabiendo eso,
rapidito podemos calcular estados de oxidación. ¿Cómo? Yo sé que el del oxígeno siempre es menos 2, ¿verdad? Siempre, 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 siempre es menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Que este 2 en realidad es el menos 2 del oxígeno. Entonces, este 5 es el de aquí del nitrógeno. Quiere decir que el estado de oxidación de este nitrógeno es más 5, ¿ok? Más 5 de este nitrógeno. Aquí. Y lo podemos calcular como ya estamos haciendo, ¿verdad? Para este compuesto que está aquí, el estado de oxidación del oxígeno, que en realidad es este 2 que está aquí, ¿verdad? Nosotros ya sabemos eso. Nosotros lo que hacemos es esto, ¿no? Pues oxígeno menos 2. Entonces, 2 por menos 2 menos 4. ¿Cuánto me falta para 0? Más 4. Entonces, este le corresponde un más 4, pero como que hay un 2, entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da más 4? Pues el más 2, ¿verdad? Y si aquí ponemos un más 2, sería 2 por menos 2 menos 4. 2 por más 2 más 4. Y listo. Para acá, para este, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si no quieren ver eso de los números cruzados. Sería menos 2 para el oxígeno, sería 5 por menos 2 menos 10. Para 0, más 10. ¿Qué número multiplicado por 2 me da más 10? El más 5, ¿verdad? Más 5 y listo. Ahora para aquí, igual, menos 2. 3 por menos 2 menos 6. Para 0, más 6. Entre 2, más 3. Y más 3. Aquí igual, menos 2 del oxígeno. 4 por menos 2, menos 8 entre 2, más 4. ¿Okay? Y listo, ya tenemos estados de oxidación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ordenarlos, como dice aquí, de forma ascendente. Es decir, del más bajo al más alto. ¿Quién es el menor? El 5, el 2, el 3 o el 4. El más 2, ¿verdad? Entonces, primero va el 2. ¿Por qué? Porque este 2 que está aquí, ¿ok? Primero el compuesto 2. Después, ¿quién sigue? El que le sigue estado de oxidación 3. ¿Quién tiene el estado de oxidación 3? El compuesto 3. Por lo tanto, sigue el 3. Luego, ¿cuál sigue? El estado de oxidación 4. ¿Quién tiene el estado de oxidación 4? El compuesto 4. Entonces sigue el 4. ¿Quién sigue? El estado de oxidación 5. ¿Quién tiene el estado de oxidación 5? El 1. Por lo tanto, sigue el compuesto 1. La opción correcta es la que tenga esta serie. La opción B. 2, 3, 4, 1. Y listo. Lo que tienen que hacer aquí en este problema básicamente era calcular los estados de oxidación. Lo podían hacer como ya sabemos hacerlo normalmente, ponerlos aquí, ¿no? Pues que el oxígeno menos 2 y multiplico y listo. O bien, como ya lo sabemos también, como ya se los comenté ahorita, son cruzados, ¿verdad? Cuando tienen un compuesto así, binario, siempre se cruzan los estados de oxidación. Quiere decir que este 2 le correspondía acá, el 2, este 5 le correspondería acá, el 5. Yo sé que el oxígeno siempre es menos 2, por lo tanto más le pongo el 5, es menos aquí, por lo tanto tiene que ser más. Y listo. A mi parecer, así es más rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo los números aquí, nomás es ponerlos y ver el signo, considerar el signo, que el oxígeno siempre es negativo y listo. Pero pues si no quieren enredarse, siempre pueden irse a la segura, a la que ya saben hacer, ¿verdad? Entonces, listo. Opción correcta es la B. La que sigue es una pregunta de química orgánica también, así que no la necesitamos resolver, porque no viene química orgánica. La que sigue, dice, basándose en el criterio de la tabla periódica de los elementos, ordenar los siguientes elementos de acuerdo a su número de oxidación de manera ascendente. Esa se parece mucho a la que vimos aquí, los voy a ordenar también de manera ascendente, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que ordenar? Los estados de oxidación. Tenemos que ordenarlos en función de su número de oxidación. Y aquí viene un gran problema. Es que no podemos calcular sus números de oxidación. ¿Por qué no? Porque solamente nos da los elementos. No nos da los elementos contenidos en una molécula, como si sucedía aquí, si podíamos calcularlo. Pero aquí pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la única manera para poder resolver este problema es que tengamos una tabla periódica a la mano con los estados de oxidación. ¿Ok? Si a ustedes les dan una tabla periódica en su examen, dudo mucho que sea una tabla periódica de ese tipo. ¿Ok? Pero pues tampoco les recomiendo, la verdad no les recomiendo tener los que aprender. ¿Por qué? Porque pues solamente va a ser para hacer el examen y después no los van a volver a necesitar en tu vida. Así que pues aquí en este problema pues sí, esa es la única manera de resolverlo, este problema, sabiéndose de memoria los estados de oxidación. ¿Ok?
Para poder verlo, pues hay que saberlo, ¿no? Podemos saber una cosa, y es que el estado de oxidación del aluminio siempre es más 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 3A, ¿ok? Si está en el grupo 3, su estado de oxidación es más 3. El magnesio es un elemento del grupo 2, ¿ok? Del grupo 2, por lo tanto, esta oxidación es más 2. Eso sí lo podemos saber. El potasio es un elemento del grupo 1, por lo tanto, su estado de oxidación es más 1. Eso también lo podemos saber. Pero pues aquí viene el problema del neón y del flúor. El neón es un gas noble, ¿ok? El neón es un gas noble. Por lo tanto, su estado de oxidación es 0. No tiene estado de oxidación. Y luego pues está el flúor. Aquí sí, el flúor, su estado de oxidación es de menos 1. ¿Ok? Menos 1. ¿Por qué? Pues por regla. Por regla. Aquí sí no hay nada de que está fulanito grupo algo. El flúor se encuentra en el grupo de los halógenos, en el grupo 18. ¿Ok? Está en el grupo 18, entre los halógenos, y su estado de oxidación es menos 1. Este sí se lo ocupa para aprender, ¿ok? Es fácil, ¿no? Flúor menos 1 y ya. Nada más. Entonces, ya sabiendo los estados de oxidación, ya podemos ordenarlos de forma ascendente. ¿Okay? En forma ascendente sería del más pequeño al más grande. ¿Quién es más pequeño? El menos 1 del flúor, ¿verdad? Es decir, el 2. Entonces, comenzamos con el 2. De ahí, ¿quién sigue? Sigue el 0, ¿verdad? Del neón. El que toca el 1, que sería 1. De ahí, ¿quién sigue? El más 1, sería el 3 del potasio, ¿verdad? De ahí sigue el 2 del magnesio, que es el 5, y de ahí sigue el 3 del aluminio, que el aluminio es el 4. Entonces, ¿quién tiene este orden? 2, 1, 3, 5, 4, la opción B. 2, 1, 3, 5, 4, ¿verdad? Entonces, la opción correcta sería la opción B. Si se dan cuenta, resolver este problema no es más complicado si conocen las reglas, si tienen bien presentes las reglas, pero sí es más complicado que este problema de aquí, en el cual nos daba la molécula y nosotros podíamos extraer el estado de oxidación gracias a que conocíamos el del oxígeno. Aquí pues de ley hay que saber las reglas y hay que saber dónde está cada elemento. ¿Por qué? Porque conocer su ubicación en la tabla periódica nos da mucha información. Ya ven, aquí con saber en qué grupo estaban, pudimos saber su estado de oxidación. Todos los elementos del grupo 1 tienen esta oxidación de más 1. Todos los elementos del grupo 2, más 2. Todos los elementos del grupo 3, más 3. Gases nobles, 0. Flúor, menos 1. ¿Ok? De hecho, todos los halógenos tienen estado de oxidación de menos 1. A diferencia de que también los halógenos, a excepción del flúor, además pueden ser más 1, más 3, más 5 y más 7. El flúor no, el flúor solamente puede ser menos 1. Entonces, la 20 sería la opción B. Vamos con la que sigue. ¿Cuáles son moléculas polares? Aquí nos pregunta, ¿cuáles son moléculas polares? Hay que recordar qué es una molécula polar. Recuerden, una molécula polar primeramente tiene que ser una molécula de tipo covalente, es decir, la unión entre dos no metales, ¿verdad? Esa es la primera condición. Y luego, la otra condición es que las electronegatividades de sus elementos sea muy distinta. Ambos elementos sean diferentes, tengan electronegatividad distinta. ¿Para qué? Para que uno de ellos tenga una electronegatividad mayor y por lo tanto atraiga a sí mismo los electrones en el enlace, por lo tanto se polariza la molécula, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles sí son polares? La opción 1, el agua. El agua de ley de cultura general, a todos nos va a servir, sea vayamos a química, vayamos a medicina, vayamos a donde queramos ir, tenemos que saber que el agua es una molécula polar. Eso sí, eso tiene que ser cultura general para todos, ¿ok? Todos los que estamos aquí. Que el agua es una molécula polar. Es decir, el agua presenta polaridad. Entonces, el agua sí es una molécula polar. Eso sí, de ley tenemos que saberlo todo. Entonces, uno sí es polar. Si nos damos cuenta, la opción A y la opción B sí dicen 1. Y la opción D también, 1. La opción C no. Entonces, la opción C la descartamos. ¿Por qué? Porque no dice que el agua es polar. Entonces, ya tenemos entre 3 nada más. Vamos viendo. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono sabemos su estructura, ¿verdad? También todo el mundo la sabe. CO2. Es un no metal unido a otro no metal.
Es decir, es un compuesto covalente. Ahora, ¿es polar o no es polar? Vamos viendo. La electronegatividad del oxígeno sí es distinta a la del carbono. Entonces, estaríamos tentados a decir que se trata de una molécula de tipo polar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle? Si nosotros vemos la molécula es un carbono y son dos oxígenos, es decir, es una molécula simétrica, ¿verdad? Su estructura de Lewis es un oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Esa es su estructura de Lewis. Y pues aquí sus puntos, sus respectivos electrones. ¿Ok? Es decir, sí es una molécula polar. Perdón, no es una molécula polar. ¿Por qué? Porque es simétrica. Y ustedes recuerden, siempre que una molécula sea simétrica, no será polar. Si es simétrica, no es polar. Entonces, opción 2, la 2, el dióxido de carbono, no es polar. Entonces, vamos a ver, la B tiene el 2, por lo tanto la B no es correcta. La D tiene el 2, por lo tanto la D no es correcta. El 1 no tiene el 2, el 1 sí es correcto. ¿Ok? Y listo. Vamos a ver las demás para confirmarlo. Monóxido de carbono, CO. ¿Ok? A diferencia del dióxido de carbono, el CO no es polar, no es simétrico, ¿verdad? Por lo tanto, sí es polar. El metanol, la fórmula del metanol es esta, CH3OH, ¿ok? CH3OH. ¿Eso qué quiere decir? Se dan cuenta, tiene un OH, ¿verdad? No es una base. ¿Por qué? No es un hidróxido. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. Ojo con eso. Les comentaba, hay moléculas que tienen OH y no son hidróxidos. Esos son los compuestos orgánicos. Ejemplo, el metanol. El metanol sí es polar. ¿Por qué? Porque tiene, si hacemos estructura de Lewis, es algo así. Un carbono. Es algo así, ¿ok? Aquí tenemos un OH. Aquí tenemos y puros hidrógenos. ¿Ok? Si nos damos cuenta, hay una unión entre el oxígeno y el carbono, ¿verdad? El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, aquí se da la polaridad en esta parte de la molécula. Así que sí es una molécula polar el metanol. Es por eso que la opción correcta es la A. ¿Cómo podíamos resolver esta pregunta? Identificando quién no era polar. Al saber quién no es polar, automáticamente sé quiénes sí lo son. ¿Okay? Ese es el truco para esta pregunta. Ustedes vean, ustedes busquen al no polar y ya, tienen una respuesta correcta. Es más rápido que buscar quiénes sí lo son. ¿Okay? Entonces vamos con la siguiente. Esta igual, esta pregunta es de nomenclatura. ¿Ok? Así que nomenclatura no les van a preguntar. Luego tenemos esta. El símbolo, y es una flechita apuntando hacia abajo, en la siguiente reacción, y tenemos esta reacción. Nitrato de plata reacciona con cloruro de sodio para formar cloruro de plata, una flechita, más nitrato de sodio. Y tienen estos símbolos, ¿verdad? AC, AQ, AQ. AC y AQ es exactamente lo mismo, ¿ok? Significa acuoso, solvatado, es decir, es una solución, es una disolución de nitrato de plata en agua, de cloruro de sodio en agua, de nitrato de sodio en agua. Eso es lo que significa AC o AQ, es lo mismo. Entonces, esa flechita, ¿qué indica? Indica que en uno de los productos se maneja en un sistema sólido, líquido, acuoso, gaseoso. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí no nos pone un paréntesis con nada adentro, ¿verdad? Solamente nos pone la flechita. Entonces, ¿qué significa esa flechita? Esa flechita significa precipitado. Si recuerdan hace rato que vimos acerca de los precipitados, ¿verdad? Mencionamos que un precipitado era un soluto el cual se ha convertido a un compuesto insoluble. Es decir, de hecho les mencionaba el ejemplo, teníamos dos soluciones, ahí ya ven que está la imagen de los vasos de precipitado, teníamos dos soluciones, mezclábamos una con la otra y se formaba una especie de como si fuera una especie de gelatina, algo gelatinoso, ¿cierto? O como una especie de polvillo, el de yoduro de plomo, que era la lluvia de oro, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede. Si mezclamos dos soluciones, aquí tenemos una solución de nitrato de plata y otra de cloruro de sodio, es decir, ambas están en vasos precipitados separados. El cloruro de sodio lo introducimos dentro del nitrato de plata
¿qué va a pasar? Que van a reaccionar ambos reactivos y van a formar productos nuevos. Y uno de esos productos va a precipitar, es decir, se va a solidificar, se va a ir al fondo del vaso de precipitados. Eso es lo que significa esta flechita de aquí. Esa flechita significa precipitado, que se va al fondo del matraz, es decir, que ha precipitado. Por lo tanto, ¿qué indicaría? Que si ha precipitado, pues se ha convertido en un producto insoluble, ¿verdad? ¿Y qué estado de la materia está ese producto insoluble? ¿Sólido, líquido, acuoso o gaseoso? Pues evidentemente sólido, ¿verdad? Porque si ustedes son capaces de tocarlo, se van a dar cuenta que efectivamente es un sólido. ¿Ok? Si ustedes tratan de homogeneizar esa solución, lo más que pueden obtener es un coloide o una suspensión o bien una emulsión. ¿Por qué? Nunca van a tener nunca lo van a por eso volver a disolver. Así de sencillo. Así que la flechita significa precipitado, un precipitado es sólido. Así que aquí debería ir un paréntesis con una S, porque está en estado sólido y en el fondo del matraz. La siguiente, el enlace, rayita, se debe a la transferencia completa de uno o más electrones de un átomo a otro y se forma generalmente entre metales y no metales. ¿Ok? Nos dice que nos da este dato, transferencia completa de uno o más electrones. Es decir, supongamos que tenemos dos especies que reaccionan y se forma una molécula, ¿verdad? Un nuevo compuesto. De ese nuevo compuesto, uno de los elementos presentes le da todos los electrones al otro. Todos. No hay una compartición, sino que hay una transferencia. Siempre que haya una transferencia, se está hablando de un compuesto iónico, ¿okay? De un enlace tipo iónico. Y de hecho aquí nos lo confirma, porque nos dice, se da entre metales y no metales. ¿Ok? Metal y no metal. Yo sé que un enlace covalente polar o un covalente no polar no se da entre metal y no metal, sino se da entre puros no metales. Así que yo puedo descartarlo. Un metálico se da solo entre metálicos, así que tampoco es. Por descarte es la A. Con el simple hecho de ver esto, metal y no metal, yo sé que la opción correcta es iónico. Pero pues sí, siempre que hay una transferencia, es un iónico. Si aquí dijera compartición, se tratará de un covalente. Pero como no, entonces se trata de un enlace tipo iónico. Opción A. Vamos con la siguiente. La siguiente también es una pregunta de nomenclatura, ¿verdad? Pero pues vamos a resolverla porque es que está fácil, no como las otras. Dice, relaciona el nombre común con la fórmula condensada del compuesto. Nos da nombres, nos da fórmulas. Dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, monóxido de dinitrógeno. Aquí sí está fácil, ¿por qué? Porque nos dice directamente, por ejemplo, la 1, dióxido de nitrógeno, es decir, dióxido, dos oxígenos y carbono. Aparte de que pues yo ya sé cuál es la estructura del dióxido de carbono, que es la B, ¿verdad? Este es el dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde hay 1B? Vamos a ver. 1B aquí sí, 1B acá sí. Aquí no y acá no, por lo tanto A y D no son correctas. Ya ven, yo con el simple hecho de saber la estructura del dióxido de carbono, que pues todo el mundo ya la conoce, ya puedo descartar dos opciones. Y ya me queda pelearme entre dos nada más. Vamos a ver la otra. Aquí dice la 3, monóxido de carbono. Yo sé cuál es el monóxido de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo he visto desde siempre. Monóxido de carbono es CO. Por lo tanto, la 3 es la D. Vamos a ver, 3A, 3D. Esta no, esta es la opción correcta. Si se dan cuenta, con el simple hecho de conocer quién es el dióxido de carbono y quién es el monóxido de carbono, yo pude responder esta pregunta sin necesidad de conocer al dióxido de nitrógeno o al monóxido de dinitrógeno. ¿Y cómo los conozco? Pues sencillo, con el nombre. Dióxido de nitrógeno, dióxido, dos oxígenos, nitrógeno. Monóxido de nitrógeno, mono, uno solo, óxido, oxígeno, un solo oxígeno. Dinitrógeno, dos nitrógenos, un solo oxígeno, dos nitrógenos. Entonces la opción correcta es la opción B. Y listo.
Entonces vamos con la siguiente. Dice, al enlace en el que dos átomos formalmente cargados, uno de forma positiva y otro negativamente, comparten un par electrónico se llama, ok, ese tipo de enlace no lo vimos, pero vamos a ver cuáles nos dicen aquí para ver cuál entra con esta clasificación, con esta definición. Dice metálico. Yo sé que un enlace metálico se forma entre metales, ¿verdad? Y aquí nos dice que uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Así que metálico no puede ser. Electrovalente. Yo ni siquiera he escuchado esa palabra, electrovalente. No es un tipo de enlace. Así que lo quitamos. Covalente polar. ¿El enlace covalente polar se da entre un compuesto positivo y uno negativo? Sí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y hay una compartición? Sí, de hecho sí. Y se acuerdan que en el enlace covalente se comparten electrones, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que en el enlace covalente se comparten electrones. O sea, se comparte un solo electrón para formar un enlace. No se comparte un par electrónico. Aquí nos dice que uno de los metales le da todos los dos electrones, o sea, ambos electrones del enlace. Nosotros sabemos que un enlace se forma por la unión de dos electrones, ¿verdad? Un electrón de un elemento y otro electrón del otro elemento. Así se forma un enlace, como normalmente se hace. Pero aquí nos dice que se están compartiendo un par electrónico. Es decir, uno de los elementos está dando ambos electrones. Por ejemplo, yo tengo este compuesto, el elemento A, ¿ok? Este puntito tiene un electrón. Yo tengo el compuesto B, el elemento B. Este puntito es que tiene un electrón. Cuando ambos se juntan, estos dos electrones, cada uno tenía uno, ¿verdad? Pues ambos electrones han formado un enlace. Y listo, es un enlace covalente. Ahora, ¿qué pasa? Que hay casos en los que A no tiene electrones, pero B tiene dos, tiene un par. Entonces, si ambos se unen, ¿qué pasa? Que se forma un enlace AB, ¿ok? Pero ese enlace, ¿qué pasó? Que uno de los elementos donó ambos electrones, donó un par electrónico, ¿ok? Ambos los dio. Ese tipo de enlace en el cual uno de los compuestos, uno de los elementos da ambos electrones, se conoce como enlace covalente coordinado, ¿ok? Un enlace de coordinación. Es un tipo de enlace más complejo, más especial, que si no van a estudiar química, no lo necesitan conocer. ¿Ok? Está de más. Solamente necesitan conocer que hay enlaces covalentes polares y no polares. El covalente coordinado ya es más especial. Su característica es esta, que uno de los elementos dona ambos electrones. A diferencia de un covalente común y corriente, ya sea polar o no polar, donde ambas especies donan un electrón para formar el enlace. Vamos al siguiente. El enlace que presenta el NaCl o sal de mesa se llama un metal, un no metal, sodio metal, cloro no metal, unión entre metal y no metal, enlace iónico, ¿verdad? Lo hemos visto desde hace mucho tiempo. La 28. El número de oxidación de un elemento libre o de cualquier átomo sin combinar es igual a, esta recuerden, es una de las reglas que usamos para determinar estados de oxidación, ¿verdad? Nos dice que cuando un elemento está libre o no está combinado, su estado de oxidación es igual a 0, ¿verdad? 29. En la siguiente reacción, nos da esta reacción, los coeficientes estequiométricos para el hidróxido férrico, ácido sulfúrico y sulfato férrico son respectivamente. Aquí hay que balancear la reacción química, ¿ok? Hay que balancearla. Me marca aquí que ya queda otra vez menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión, nada más la cierro y se vuelven a meter. ¿Les parece? Para terminar de resolverlo. Pues Mande. Simón. Muy bien. Entonces, pónganse a meter.